Para el líquido de frenos es de vital importancia dentro del sistema y dentro del sistema de frenos. ¿Por qué? Porque el líquido es el encargado de transmitir la fuerza a través de la presión a cada una de las ruedas y detener el movimiento del vehículo. Cuando se pisa el pedal del freno, estamos transmitiendo una fuerza que va hacia cada una de las ruedas y eso lo hace el líquido de frenos. Es de vital importancia que sepamos y controlemos la vida útil de este líquido de frenos. Muchas veces lo que notamos en los talleres, en los puntos de servicio, es que el conductor no tiene en cuenta cuándo hizo su último cambio de líquidos. No lo tienen en cuenta, no saben inclusive que ese líquido hay que cambiarlo o que no hay que cambiarlo. Por supuesto, el líquido hay que cambiarlo y tiene un tiempo de uso. Ese tiempo de uso no está determinado por el kilometraje. Ese tiempo de uso está determinado por el tipo de especificación que tiene el líquido de frenos. Cofre tiene y todas las marcas de líquido manejan una especificación que es la norma DOT. Entonces tenemos líquido de frenos DOT3, líquido de frenos DOT4 y líquido de frenos DOT 5.1. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos líquidos? El líquido de frenos DOT3 tiene un tiempo de uso de 12 meses a 18 meses. De un año a año y medio hay que reemplazarlo. Tiene un punto de ebullición alto, o sea, bueno, y como máximo debemos reemplazarlo cada año y medio. El líquido DOT4 tiene una duración aproximada de 18 a 24 meses, o sea, máximo 2 años. Después de 2 años tenemos que reemplazar el líquido de frenos y el líquido de frenos DOT 5.1 tiene un punto de recambio de máximo cada 3 años. De 2 a 3 años hay que cambiar el líquido de frenos DOT 5.1. El DOT 5.1 pues, es el que tiene mayor resistencia a la temperatura, o sea, ebulle a mayor temperatura, o sea, hierve a mayor temperatura que el DOT4, que el DOT3. Esa es una de las diferencias de cada uno de los tres, pero todos son factibles de utilizarse en cualquier tipo de vehículo. Hay que tener en cuenta que el líquido de frenos hay que reemplazarlo en su totalidad, no como lo hacen algunos puntos de servicio que solamente lo único que hacen es reemplazar el líquido que se encuentra dentro del depósito. ¿Por qué? Porque ese es el que menos está deteriorado. El que está más deteriorado es el que está en la tubería, llegando en las mordazas y en los cilindros de rueda de cada una de las ruedas. Entonces, por eso el líquido hay que reemplazarlo en su totalidad. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que el líquido del vehículo, cuando se hace el cambio, hay que purgarlo. ¿Esa purga en qué consiste? En que debemos eliminar todo tipo de aire que quede dentro del sistema. Porque si queda aire, pues lo que se va a sentir es que el pedal va a quedar totalmente esponjoso. Entonces es de vital importancia que siempre tengamos en cuenta hablar con el cliente, con el dueño del vehículo, cuándo fue su último cambio de líquidos que hizo y qué tipo de líquido le colocó a su vehículo. Con respecto al tema de las pastillas, tenemos que tener en cuenta, las pastillas son el fusible del sistema de frenos, son los elementos que se desgastan con mayor frecuencia. No podemos determinar la duración de unas pastillas, es muy difícil saber cuánto duran las pastillas porque estos de qué dependen. Dependen de la forma de conducción, no todas las personas conducen de la misma manera, dependen del mantenimiento que se le haga al vehículo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace es solamente quitar unas pastillas y montar las otras, pero no nos damos en cuenta cómo está el estado del líquido de frenos, cómo está el estado de los discos, cómo está suavizada la mordaza. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mantenimiento general dentro de las pastillas, de los discos de freno y de todo el sistema como tal de la mordaza. Entonces,
Y el otro elemento que determina es la ruta que tenga el vehículo. No, unas pastillas de freno en una zona donde donde sea montaña, pues obviamente las pastillas se van a desgastar con mayor facilidad y mucho más rápido. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Las pastillas de freno tienen unos testigos de desgaste, que pueden ser sonoros, pueden ser eléctricos, ¿sí? Y que nos puede indicar de dos maneras. Uno, que veamos un testigo que se nos presente en el tablero del vehículo de frenos, nos indica que ya es la hora de cambiar las pastillas. Otro elemento es los ruidos, sonidos, silbidos, ya que hay pastillas que tienen testigos sonoros que hacen un sonido de raspado o un silbido muy particular y nos indica que ya es la hora de cambiar las pastillas. No podemos dejar acabar las pastillas, el material de fricción, porque estas tienen un respaldo metálico y al momento que ese respaldo metálico golpea contra el disco, pues lo que va a hacer es que va a deteriorar totalmente los discos y hay que buscar ya no solamente cambiar pastillas, sino que hay que cambiar discos de freno también. Entonces, tenemos que tener claras dos cosas. Uno, el líquido de frenos hay que cambiarlo con frecuencia, las pastillas de freno hay que cambiarlas con frecuencia, revisando los ruidos, los silbidos y el testigo de desgaste en el tablero si el vehículo lo trae. En Incolbest se manejan y hay dos tipos de pastilla, una pastilla a base de fibras metálicas que se llama Noves, una pastilla a base de fibras cerámicas y de carbono que se llama Gamas, y cada una de estas dos tienen características diferentes. La pastilla para vehículos de servicio público, vehículos que estén trabajando todo el día, pues se les recomienda utilizar una pastilla de fibras metálicas porque tiene mayor duración, mayor resistencia en el tiempo. Un vehículo particular se recomienda utilizar pastilla más blanda, que es una pastilla a base de fibras de vidrio, fibras cerámicas, que tienen mayor coeficiente de fricción, o sea, va a tener mayor seguridad, mayor frenado. Tengamos en cuenta que las pastillas se desgastan, que hay que tener en cuenta cómo está el estado del líquido, cómo está el estado de esa pastilla y si está desgastada, pues realizar el cambio respectivo mirando cómo está el disco, en qué condiciones está ese disco, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención, buenas tardes.